El día de la fecha sobre la temática, naturalmente, de la preocupación que tenemos en la actualidad, la inteligencia artificial. Esta disertación se titula singularmente Delirantes los domingueros de la IA generativa, IA agéntica y el alto costo jurídico de sus prédicas. Por lo tanto, comenzamos con este recorrido, con esta noción general de la utilización que estamos teniendo en materia de inteligencia artificial y algoritmos en términos profesionales y particularmente esta cuestión del enfoque exógeno respecto de la identidad digital de las personas a través del uso naturalmente de una técnica de procesamiento de datos que es carente de sensibilidad, de contexto y por otra parte de criterio moral superior, es decir, la falta hoy en día del criterio y de la orientación en derechos humanos de este tipo de técnicas de procesamiento de datos está generando un verdadero estrago, tanto en el ámbito de quienes son víctimas de estos procesamientos como también de quienes realizan el procesamiento, es decir, en la agencia de los usuarios. Y son sistemas en los cuales muchas veces surge esta cuestión detrás del hype y de la necesidad del uso. No hay veracidad comprobada, no hay necesidad ni obligatoriedad en lo que respecta al uso. Por lo tanto, creo que deberíamos ser y comenzar naturalmente a trabajar en nuestra prudencia a la hora de utilizar este tipo de herramientas para evitar estos ires y venires que estamos teniendo en la actualidad y que tanta inseguridad jurídica nos provocan. Las herramientas de las cuales estamos hablando trabajan por incidencia estadística, es decir, en términos generales proveen respuestas de orden probabilístico a través del procesamiento de datos. Y aquí está el primer dilema que se nos enfrenta desde el orden jurídico, que es el tema de la falta de ética. Y por otra parte, la necesidad regulatoria, el procesamiento de datos y de algoritmos sin el uso de normativa en materia de protección de datos personales lleva justamente a las conclusiones y a las consecuencias que hoy en día estamos padeciendo. Y la realidad es que la ética algorítmica, la ética de la IA no nos está bastando. Esto es lo que se conoce como data ethics washing, está bañando sistemáticamente esta industria, este tipo de procesamiento y hoy en día nos está generando estas tensiones y estos riesgos. La dependencia algorítmica que estamos teniendo es cada vez mayor y está naturalmente de alguna forma incentivada por un ecosistema que muchas veces es carente de ética y que se está metiendo con el ejercicio profesional del derecho, quien día tras día incorpora de forma más inexorable el uso de estas herramientas de manera irreflexiva. Entonces, primeras cuestiones de problemáticas prácticas que nos enfrentan el uso de este tipo de herramientas. Son herramientas que, como bien sabemos, son muy rápidas, no sufren fatiga en términos humanos y esa es una de las características que tanto se venden a los efectos de su inserción en los contextos, entornos profesionales laborales. Se pueden implementar en todas partes, tienen naturalmente una grandísima y profundísima ubicuidad, pero en lo que respecta a su perfección, distan muchísimo de ser fáciles de utilizar. Una cosa es el uso inexperto o subdesarrollado o inidóneo de estas herramientas, que lo puede hacer cualquiera, pero la realidad es que cuanto más complejas sean y cuanto más sensible o crítica sea su inserción en áreas en las que necesitamos ciertos criterios superiores, ya sea por cientificidad o por moralidad, el deterioro de los algoritmos y la pérdida de calidad y la pérdida de precisión es alta. De allí la necesidad creciente de auditoría y de monitoreo sistémico, dinámico y permanente, que es algo que todavía no se ha venido a resolver. Son sistemas experimentales, de hecho todos estos fallos, errores, vulnerabilidades las estamos corrigiendo a tracción de sangre, lo que es realmente poco ético, porque en términos generales, siguiendo el principio de inocuidad, cuando nosotros colocamos un producto o un servicio en el mercado, tenemos que haber resuelto estas cuestiones de manera previa. Son herramientas que necesitan supervisión continua, una dotación de personal altamente capacitado y el tema es que esas correcciones que les estoy apuntando naturalmente conllevan costos a niveles no
manejables, y esto lo hemos visto también a lo largo del último año con los reportes en materia de costos y en materia de ganancias que arrojan aquellos proyectos en los cuales se ha introducido el uso de inteligencia artificial y la poca ganancia que están demostrando este tipo de implementaciones. Inteligencia artificial generativa, a modo de repaso, es una tecnología que sirve para la generación, para la creación de contenido sintético nuevo, ya sea en forma de texto, de imágenes, de video, de audio, de música, y que utiliza modelos de aprendizaje automatizado para ser entrenados a través de set de datos de entrada, que nosotros decimos que se denominan inputs dentro de sistemas que funcionan, operan naturalmente como cajas negras, es decir, donde la explicabilidad y la transparencia es muy relativa y generan como resultados nuevas instancias de datos que lo que hacen es imitar probabilísticamente las propiedades de los datos de entrada. Y en la vida nosotros estamos utilizando permanentemente y se nos está incentivando a que utilicemos permanentemente inteligencia artificial generativa para la resolución de nuevos problemas, pero hay algo bastante claro en la utilización de este tipo de técnicas y técnicas, claro está, que son riesgosas, que es que la inteligencia artificial generativa, la calidad de estos modelos depende obviamente y es correlativa a su entrenamiento, a su ajuste. Y el problema es, el entrenamiento es correlativo a la calidad de los datos con los cuales se entrenan estos modelos y al ajuste, a la calidad obviamente de quienes ajustan los modelos fundacionales de las aplicaciones de IA generativa de manera específica. Y sabemos que para realizar ajustes de calidad necesitamos profesionales cada vez más idóneos, cada vez más competentes. Así que ahí tenemos el primer tema. Pero, y justamente aludiendo al título de la charla, los domingueros de la IA no se han satisfecho solamente con lo que es la introducción de la inteligencia artificial generativa, sino que antes de que nos empecemos a dar cuenta de las deficiencias de la inteligencia artificial generativa, han saltado como sapitos alegres a la próxima piedra, que es la inteligencia artificial agéntica. Estamos hablando de los agentes de inteligencia artificial autónomos que promueven la creación de este tipo de agentes que requieran la mínima supervisión humana posible, la mayor adaptabilidad y la mayor flexibilidad. Y lo que ya se demuestra en sí mismo como una gran promesa y una gran falacia. Es decir, creo que ya con la inteligencia artificial agéntica no tenemos que esperar a la decepción que nos han provocado las otras técnicas, sino que ya se anuncia por el propio funcionamiento. En todas las decisiones que requieran criterio moral superior, está claro que las mismas tienen que ser contextuadas, tienen que ser sensibles, tienen que tener esa idoneidad y competencia proporcional a la criticidad de las características que arrojan ese tipo de decisiones. Y es allí donde la supervisión humana es ineludible, es decir, justamente la idea de la creación de agentes autónomos que requieran la mínima supervisión humana posible nos generan una zona de profundo riesgo en relación a este tipo de cuestiones. No solamente estamos hablando de esto a nivel exigencia herramental, sino también por los derechos de los titulares afectados por las decisiones tomadas, adoptadas a través de esa inteligencia artificial agéntica. Y muchas veces se apela al tema este de que la inteligencia artificial agéntica tiene mucha adaptabilidad, mucha flexibilidad, pero la realidad es que estos atributos sin entrenamiento no existen. Por lo tanto, si las situaciones son variables y encima se bajan los controles, los peligros y los riesgos correlativamente van a incrementarse. Y hoy en día existe por parte de estos domingueros de la IA una liviandad profesional descomedida y excitada en torno a lo que es la inteligencia artificial agéntica. Una liviandad profesional que podríamos llegar a admitir en campos profesionales donde las exigencias profesionales sean muy bajas y donde obviamente los destinatarios de esas decisiones que se tomen no sean destinatarios humanos que reciban lo producido. Y me estoy refiriendo particularmente a la introducción de la inteligencia artificial agéntica en el área de la justicia, la abogacía, el derecho. Es decir, nosotros tenemos personas que reciben a través de nuestras labores el producto
de nuestras tareas profesionales. Entonces, hay una cuestión, tenemos que parar con los discursos lúdicos, alegres, pueriles, sobre ciertas cuestiones del tecnoentusiasmo absolutamente reduccionista que se está haciendo en la actualidad y empezar a tener conciencia seria sobre la huella que se está generando a nivel social, a nivel cultural, a nivel técnico y con tantos otros bienes jurídicos que debemos proteger. Y tampoco podemos esperar, y aquí hay otra cuestión del ilusionismo que se genera en estas tensiones, que es que no podemos esperar en el usuario, en el agente que utiliza estas herramientas, la profesionalidad y la perfección jurídica que no tienen esas herramientas de manera embrionaria. Y por otra parte, tampoco podemos esperar que la calidad de las respuestas de herramientas que no son adecuadas, que no son idóneas desde esa perspectiva profesional, tengan respuestas propias o que encontraríamos en un profesional del derecho calificado. Ya que si nosotros bajamos la vara y nos bastan los conocimientos basales, por ejemplo, de un estudiante de pobre calificación de grado, podríamos empezar a entender que este tipo de herramientas no sirven, pero la realidad sería bajar, consensuar directamente la pérdida de calidad profesional en un sentido general. Y hay muchísimos riesgos de los cuales los domingueros de la IA no se encargan de señalar, particularmente el riesgo de infoxicación, el riesgo del sesgo algorítmico, que parecen habérselo olvidado este año porque se sigue hablando de la inteligencia artificial generativa, la agéntica y demás, pero bueno, el sesgo algorítmico evidentemente para los domingueros de la IA fue una moda del pasado, ya se olvidaron que existe el sesgo. El determinismo algorítmico cada vez es peor y tampoco se lo está abordando a nivel sociocultural. También no se lo está abordando a nivel psicosocial. Hoy en día estamos teniendo ya consecuencias en la integridad psicofísica de los usuarios, no solamente los riesgos en la agencia del usuario, sino en la integridad psicofísica de usuarios no expertos. Tenemos el problema del extractivismo de datos que nadie está abordando, la hipervigilancia estatal que se puede lograr directa e indirectamente a través del uso de estas herramientas, el perfilamiento masivo, los riesgos en materia de brechas de seguridad, de incidentes de seguridad, de comisión de ciberdelitos, las herramientas estas al servicio justamente de los ciberdelincuentes y como medio, obviamente, de expansión de la superficie de ataque que hoy en día tenemos. Y naturalmente la pérdida de privacidad, de intimidad, de autodeterminación informativa, de confidencialidad, de protección de datos personales, como resultado final la pérdida o limitación masiva de derechos de los titulares de los datos. Entonces, enfoques serios, saliendo de los enfoques obviamente poco profesionales de los domingueros de la IA, es establecer serias limitaciones en estas cuestiones y que nuestro sistema entero en materia de derechos de daños no habilita a profundizar el daño o agravarlo. Creo que tenemos que dejar de temerle jurídicamente como un cuerpo a calificar a la inteligencia artificial y sus variantes como actividades de procesamiento de datos riesgosas, porque si la misma no se autopercibe como actividad de procesamiento de datos, bien podemos nosotros colgarle ese cartel y subsumirla a las regulaciones que ya tenemos y que ya disponemos en la actualidad en materia de protección de datos personales, donde la responsabilidad claramente es de carácter objetivo, las reparaciones tienen que ser plenas e integrales y oportunas, y tenemos que tener en cuenta los riesgos del desarrollo y la métrica para esos riesgos es la cognoscibilidad del riesgo. Nosotros hoy en día ya tenemos identificados los riesgos y no podemos seguir mirando hacia el costado, ignorando las consecuencias dañosas que estamos generalizando en la gente de manera pasiva y de manera activa. Y entender que en estas áreas tienen que primar los principios de prevención, como siempre les digo, de precaución y de responsabilidad proactiva, realizando de manera oportuna los estudios de impacto en materia de protección de datos personales, las auditorías funcionales y las auditorías de seguridad informática y aplicar cualquier tipo, obviamente, de proyecto en este sentido con planes estratégicos de gobierno de datos, así como planes de data compliance para cumplir con la regulación. Ahora bien, pasando obviamente a los riesgos, siempre les señalo en las charlas que la inteligencia artificial, ya sea generativa, agéntica, tiene riesgos que son propios de la inteligencia artificial tradicional
Pero por otra parte hay riesgos amplificados específicos de estas técnicas y también nuevos riesgos que están asociados particularmente a las mismas y que agravan la situación en términos de derechos humanos. Y hay algunos riesgos específicos humanos que quisiera obviamente reiterar aquí, que son muy relevantes y que deberíamos pensar con muchísimo cuidado antes de seguir impulsando a tontas y a ciegas la introducción de estas herramientas en áreas tan sensibles como la justicia, el derecho y la abogacía, como lo suelen hacer los domingueros de la IA. Hay un impacto muy grave en lo que es la agencia humana para el uso de inteligencia artificial, es decir, estamos comprometiendo la capacidad de las personas de tomar decisiones y de actuar de maneras independientes a su propio interés, de hacerlo de manera autónoma, de hacerlo de manera libre y de manera crítica. Estamos teniendo impactos y costos y pasivos en lo que es la educación, porque a través del uso de la inteligencia artificial, particularmente la generativa, se está eludiendo el aprendizaje, eludiendo los procesos, entre comillas, dolorosos a nivel neurológico de lo que es el aprendizaje. Y este fenómeno se le suele denominar delegación cognitiva, lo que nos está generando en términos masivos una gran deuda cognitiva. Lo que hace es disminuir progresivamente las capacidades intrínsecas que tienen las personas, ya sea de memoria a corto, mediano, largo plazo, de creatividad y el procesamiento cognitivo profundo, lo que conlleva a que la gente también recuerde de manera deficitaria. Esto es, hay un deterioro masivo, creciente en la memoria, en la creatividad, en el pensamiento crítico, y bien sabemos los juristas que cuanto menos pensamiento crítico existen en las masas, más capacidad de dominación de las mismas y de manipulación social existen. Y también estamos teniendo otro problema que naturalmente lo vimos y lo estamos presenciando cada vez en pleno crecimiento, que son las consecuencias en la autoría y el aprendizaje. Las consecuencias en la autoría es el atropello directo cognitivo a la pérdida de sentido de propiedad sobre el propio trabajo. Y estamos teniendo hasta resolutorios, obviamente, judiciales, pretorianos en torno a esta cuestión, con jueces que realizan casi una delegación prohibida, desnaturalizando el proceso, naturalmente afectando el principio de debido proceso, el juez natural, las reglas de competencia, etcétera, etcétera, con todo el impacto que ello nos genera en la seguridad jurídica. Ese atropello es masivo, la gente ya no recuerda qué es lo que hace y dónde se divide la línea entre aquello que pertenece a su creatividad y aquello que no lo es. Y por otra parte, también estamos teniendo un bloqueo del conocimiento por la producción de soluciones instantaneístas, donde la gente está naturalmente volcándose hacia la desconfianza respecto del propio juicio y la dependencia total herramental. Entonces, muchas veces se ha llegado a decir que con la inteligencia artificial somos todos perdedores y que ese grupo de perdedores se divide en diferentes tipos de grupos sociales, ¿no? Los perdedores millonarios y los aspirantes, naturalmente, los ambiciosos a ser multimillonarios con las técnicas. Por otra parte, los trabajadores de cuello blanco que siguen a los millonarios simplemente por esta cuestión de espejarse en ellos y para no sufrir el rechazo social que tendrían si es que se oponen a lo que dicen el grupo de los primeros, y el tercero que sería obviamente el grupo de los hipervulnerables, las personas más jóvenes cuya educación ahora se está entregando a las manos de los grupos uno y 2 que les acabo de comentar, ¿no? La parte más difícil que se señala en este análisis psicosocial que les estoy comentando es que lo que debemos hacer y lo que debería suceder espontáneamente es que la gente cambie su visión al respecto de estas cuestiones y empiece a comprender por qué estas cosas son una pérdida y no son obviamente una ganancia. ¿A qué me refiero cuando hablo de domingueros de la inteligencia artificial? Quienes están aquí en Argentina, los que somos de Buenos Aires, los porteños, utilizamos, ¿no?, la palabra domingueros habitualmente como un término despectivo, ¿no? De aquellas personas que solían salir solamente los domingos o los días festivos
y que solía utilizarse, ¿no? De manera crítica y como les digo, peyorativa. Y me estoy refiriendo y he utilizado esta expresión que podría decirse, ¿no? Localista, para referirme a los mesis, a los mesías, a los gurúes, a los pseudoacadémicos, a los pseudocientíficos, a los divulgadores livianos, a los que hacen preventa comercial jurídica y a los que yo he venido a llamar moscas de la inteligencia artificial, ¿sí? Aquellos que purulan alrededor de la inteligencia artificial sin comprenderla, pero intentando obviamente introducirla de manera poco ética en relación a nuestras vidas. Y ese es el problema de no entender lo técnico, ser singularmente delirantes y pensar en cosas hasta tan bizarras como que estamos obviamente a la vuelta de la esquina de la singularidad y tantas otras cosas que nos ha dicho este segmento. Lo que hace es permitir expresar con mucha liviandad esas seriedades y cosas que realmente constituyen preocupaciones técnicas graves y las reconvierten simbólicamente en atributos positivos. El no entender nada de lo técnico, el hecho de que los domingueros de la IA a la hora de expresar lo que expresan y lo que dicen y lo que manifiestan y lo que intentan obviamente evangelizar, les permite un desprendimiento absolutamente amoral de los efectos de aquello que dicen y les permite y les habilita una impunidad total desde el plano consecuencial, es decir, podemos tener gente que está hablando simplemente de aquellas cosas que no comprende y con la mera ambición de participar liminarmente en lo que uno podría señalar como la torta de ganancia de la inteligencia artificial. Y esta cuestión de filosofar y de enfoques, podría decirse, narrativos cuasi pseudocientíficos literarios sobre estas temáticas, les permite también tener una capacidad muy profundizada de desdecirse, de avanzar y de retroceder de manera antojadiza. Lo que, por ejemplo, en la doctrina jurídica seria no se permitiría. Es decir, muchas veces la doctrina a nivel jurídico castiga cuando un jurista cambia diametralmente y sin una justificación conceptual seria, teórica seria, los cimientos de sus convencimientos jurídicos más profundos. Pero increíblemente estos domingueros de la IA parecen poder jugar con los conceptos jurídicos, jugar con las ideas doctrinales y cambiarlas a medida, obviamente, y con el mismo antojo con el que varía el clima. Y esto permite un estado de incerteza permanente, es decir, la seguridad jurídica, siempre hablamos, ¿no?, de la seguridad jurídica de la justicia, de la seguridad jurídica del derecho, de las leyes, pero también tenemos la necesidad de la seguridad jurídica en cuanto a las ideas de la doctrina. O sea, pensemos que si hoy en día un doctrinal piensa de un determinado modo y lo justifica del otro, y a la tarde piensa de otra manera, y a la siguiente mañana vuelve a variar en razón de otra cosa nueva y nunca termina de desarrollar de manera final las ideas que intenta imponer a nivel ideológico. Y como bien sabemos, muchas veces los juzgadores se basan en esas ideas y la cadena sigue. La realidad es que esa incerteza total y permanente es justamente, ¿no?, un reflejo de esa inseguridad jurídica, de la falta, ¿no?, de capacidad de predecir qué es lo que se puede pensar a nivel jurídico en un determinado momento. Y lo mejor es que facilita esa apariencia de cordura. Es decir, siempre parecemos tener espacio o lugar para falsos profetas y alguien que utiliza su apariencia para llevar adelante una agenda oculta, ya sea, por ejemplo, publicitando amiguismos o de alguna que otra manera insulfando ciertas ideas sin mucho sustento simplemente por la ambición de que prosperen determinados tipos de proyectos. Y esto lo hemos tenido en todo, o sea, estos falsos profetas se han animado, por ejemplo, a abordar el tema de las alucinaciones de la IA, que como bien sabemos son resultados incorrectos, falsos positivos, negativos, ciltas o referencias falsas, particularmente en nuestro campo de estudio, distorsiones o engaños que no se condicen con la realidad o respuestas de carácter incoherente. Y que hoy en día estamos viendo que como consecuencia de las alucinaciones de la IA estamos teniendo una gran cantidad de presentes jurisprudenciales, vaya a saber si por el temor pretoriano a la tolerancia de estos fallos, porque también la otra realidad es que antes, tiempo, como decirles, de contraste inmediato predecesor antes del surgimiento y la utilización masiva de la IA generativa, nadie parecía darle
darle siquiera un poco de protagonismo a las citas dentro de los fallos, pero ahora están todos tras la cacería de las citas falsas y por eso he dado una charla sobre los mercachifles de citas falsas. Y en un doble sentido, tanto quienes las persiguen ahora con un renovado interés para aparecer obviamente en todas las planas, en todos los medios de divulgación y también para quienes con poco juicio profesional y liviandad absoluta profesional dejan pasar esas citas falsas sin verificarlas y contradiciendo obviamente los lineamientos de orden ético profesional que deberían seguir. No me voy a adentrar en las causales de las alucinaciones de la IA, pero la realidad es que muchos de estos domingueros de la IA han llegado a decir que las alucinaciones de la IA eran una suerte de nuevo idioma que surgía por el diálogo colaborativo y cooperativo de orden dinámico creativo con la inteligencia artificial, atribuyéndole capacidades a la inteligencia artificial que la inteligencia artificial no tiene, antropomorfizando al extremo a la inteligencia artificial, creyendo que la misma tiene capacidad de trabajar cooperativamente y colaborativamente con nosotros, que las relaciones que mantenemos con la inteligencia artificial son de orden, como decirles, de orden simbiótico, que esas iteraciones que nosotros tenemos son de orden relacional, que la inteligencia artificial puede llegar a ser, como decirles, una nueva especie de orden biológico y que nosotros incorporamos a nuestra vida de forma conjunta y de forma grupal en una relación persona humana e inteligencia artificial. Y bueno, más allá, obviamente, no me voy a detener en todas estas cuestiones de la filosofía cyborg, transhumanista y todas estas cuestiones, pero la realidad es que no tenemos que permitir que estas cosas pasen de largo. Es decir, está muy claro que una alucinación de la inteligencia artificial no es un resultado creativo, flexible e inesperado de retroalimentación colaborativa, sino por el contrario, es un error que en nuestro plano profesional es pasible de generar no solamente la sanción respecto del letrado o en el caso de los jueces, la respectiva reiteración como está sucediendo en la actualidad, de algún proceso judicial con todo el costo pasivo humano, temporal, de recursos, etcétera, etcétera, que ello termina causando más la inseguridad jurídica que generan este fenómeno. No estamos permitiendo esto. ¿Por qué? Y bueno, porque en líneas muy reducidas es una mala práctica, es una mala praxis profesional que no tenemos que subestimar. Y lo mismo sucede con el tema del aceleracionismo tecnológico para los domingueros de la IA. Se ve que estamos, ¿no?, en una situación de velocidad, de simultaneidad, de tiempo líquido, pero la realidad es que en la justicia, sin perjuicio de que está claro que obviamente todos se beneficiarían de que la justicia tome decisiones de manera más expedita, nadie estaría así solicitando una justicia expedita e injusta, o una justicia expedita y sesgada, o una justicia expedita pero no transparente ni explicable, o una justicia expedita pero delegada, violando el principio de juez natural, debido proceso y las reglas de competencia. Así que bueno, creo que parece que los domingueros de la IA se han saltado algunos capítulos constitucionales que son necesarios recordar a estas alturas del partido. Nadie busca instantaneidad, injusticia, irrepetibilidad, inverificabilidad, incapacidad de auditoría. Nadie está perdiendo el tiempo en luchar por valores negativos. Increíblemente nos están reconvirtiendo simbólicamente estos valores negativos en cosas mágicas. Y no solamente eso, no se quedan allí, no están buscando solamente revolucionar o involucionar a la justicia, sino también a la industria. Es decir, se está hablando hoy en día de inteligencia humana aumentada. Y se imaginan cuánto aumento hemos tenido con las alucinaciones de la IA, ¿no? O sea, está claro que ya son un hazme reír solamente con las cosas que pronuncian, ¿no? Si nosotros seguimos yendo hacia la idea de que la quinta revolución industrial sea algo cognitivo, acelerado, transversal, cooperativo, disruptivo, bueno, tenemos que por lo menos prometer aquello que estamos describiendo, ¿no? Y esa ruptura cualitativa evidentemente no está sucediendo. O por lo menos saliendo de la cámara de eco, que es
la Argentina y particularmente los domingueros de ley ya locales que han tenido esta nota tan propia y localista. Lo cierto es que esa ruptura cualitativa ha sido negativa hacia abajo y que se le está apuntando cada vez con más fuerza y con más cientificidad. Y por otra parte, también entender que no estamos teniendo mayores velocidades verdaderamente. Sabemos que volver a hacer aquellas cosas que están mal hechas nos cuesta el doble de esfuerzo que hacerlas de bien a buenas y primeras. La memoria expandida no se está dando, la creatividad aumentada con resultados que son inaplicables en la vida real no nos sirve. El juicio probabilístico asistido, la realidad es que la vida se basa en conocimientos de orden científico, no en jugar a la prueba y error a nivel probabilístico y tal vez tener, ¿no?, la fortuna y la suerte de que ese resultado coincida. Y la realidad es que muchos hablan de esa inteligencia artificial aumentada, ¿no?, a nivel humano, pero no explican mucho qué es lo que está pasando con el aprendizaje acelerado, porque lejos de ser acelerado estamos perdiendo capacidades de aprendizaje y, como les decía, todos estos impactos en la agencia del usuario, y hay algunos que hasta están perdiendo la cordura detrás de la utilización de estas herramientas. Por lo tanto, acá el gran signo de pregunta es qué tipo de aprendizaje están creyendo describir y dónde han averiguado estas cosas que los domingueros de la IA tantas veces no señalan. La justicia tradicionalmente tiene los defectos que tiene, pero la realidad es que nadie está buscando o persiguiendo en serio, a nivel activo y de forma sincera, que la justicia encima pierda los únicos atributos buenos que tiene a manos de estos egoísmos. Y después tenemos ya el último delirio de los domingueros de la IA, que es la singularidad y la fusión con la inteligencia artificial. Es decir, no solamente no estamos logrando utilizarla con cosas útiles o aplicarlo con cosas útiles, sino que nos están diciendo que la singularidad cada vez está más cerca de nosotros. Se apoyan estas ideas de orden transhumanista y diciéndonos que nos estamos acercando naturalmente a la fase final de aproximación de la singularidad, y que esto nos va a servir para la retención, la personalización y la continuidad en el tiempo y en generar protosentidos funcionales en torno a la interacción social que nosotros tenemos con estas herramientas, particularmente con esta última que les había comentado, la inteligencia artificial agéntica. Y esto que ya les estoy diciendo, no, ni me detengo, pero es un verdadero delirio esta cuestión, porque dicen, bueno, ¿qué es lo que nosotros pretendemos de humanidad hacia el futuro? Y claramente yo pretendo, por lo menos en lo profesional, en lo específico, que esa humanidad siga siendo sensible, siga siendo contextuada, siga siendo respetuosa de los derechos humanos constitucionales garantidos, que siga ciñéndose a los principios generales del derecho y a tantas otras cosas que tanto la justicia, la abogacía y el derecho valoramos por lejos, obviamente, y de forma antagónica a la ligereza profesional que está buscándose imponer en este campo. Entonces, creo que simplemente a modo de conclusión de lo que venimos charlando en el día de la fecha, tenemos que ponerle un alto a la preventa jurídica de la inteligencia artificial agéntica, de la inteligencia artificial generativa, del prompting legal, que es una costumbre, una manipulación, un sesgo de información y una mentira deliberada por parte de estos presuntos domingueros de la IA. A estos autoproclamados mesías realmente hay que correrlos de la ecuación. Nosotros tenemos que dejar de tener pronunciamientos tibios al respecto, porque el precio jurídico de los bienes que se pueden ver comprometidos son muy altos. Ni las mentiras, ni los deseos, ni las proyecciones delirantes de estos manipuladores o mentirosos reemplazan la realidad o sustituyen la cientificidad de las cosas por las cuales los abogados bregamos. Recordemos que lo nuestro es ciencia jurídica y tenemos que seguir, obviamente, llevando adelante esta profesión y esta área científica. La deuda que nos generan estos domingueros de la IA en cuanto al debate ético que estamos plasmando es profundísima. Es un debate ético que estamos perdiéndonos la oportunidad de tener, que ha sido sublimado y suprimido simbólicamente, y en el caso no por agentes autónomos, sino por agentes humanos, autónomos, libres, que tienen conciencia y que no tienen ética ni moralidad alguna.
Y como bien nos dicen los mayores expertos del área, en el caso, por ejemplo, para citar, como les he dicho en algún otro encuentro que hemos compartido en materia de inteligencia artificial agéntica, uno de los expertos, Joshua Bengio, en esta materia, lo que ha dicho que siempre es posible no avanzar en la ciencia sobre inteligencia artificial segura y capaz, que tenemos que reconocer los riesgos, realizar las inversiones necesarias, pero se propone crear sistemas, obviamente, de inteligencia artificial que no estén basados en agentes, que no tengan objetivos propios, que no tengan capacidad de actuar de manera autónoma, que estén limitados a tareas específicas, lo que permite un mayor control y transparencia como la que necesitamos, particularmente en las áreas de las cuales estamos hablando nosotros, derecho, abogacía, justicia. Dice que para la inteligencia artificial, para la ciencia, para la medicina, todas aquellas cosas que nos importan a las personas no son autónomas. O sea, no podemos seguir confiando en la delegación y por otra parte también en la sustitución. Ese es el problema que enfrentamos en la actualidad. Si nos han mentido una vez, estos domingueros de la IA van a volver a hacerlos, por lo tanto tenemos que cuestionar de aquí en adelante todo aquello que se nos represente con la misma tónica y los letrados tenemos que seguir siendo letrados. La abogacía tiene que seguir siendo abogacía, el derecho lo mismo. No tenemos que dejar hipnotizarnos por los espejitos de colores que nos venden estos domingueros de la IA. No tenemos que subestimar, como siempre les digo, los peligros, las responsabilidades, los impactos y los riesgos y evitar esta sustitución que estamos sufriendo en materia de calidad profesional. Las técnicas de las cuales estamos hablando no son confiables, son experimentales, son probabilísticas y si de ese profundo análisis que hagamos de ella el resultado del análisis es negativo, no tenemos ninguna obligación de utilizarla. Y todas estas tecnologías, simplemente a modo de cierre, tenemos que recordar que cualquier tipo de tecnología de uso masivo y de alto consumo y de expansionismo en materia de mercado, está claro que son efímeras, como todo producto de consumo masivo. Las burbujas que se generan nos están aproximando al concepto que se conoce como invierno de la IA. Así que creo que los abogados, el derecho, la justicia, tiene todavía de alguna manera la oportunidad de apartarse a tiempo. Apartarse a tiempo para no perder su esencia, para no perder su capacidad científica, para no perder su profesionalidad y para no perder el rol que tiene en la sociedad y el servicio que le debe a esta. Muchísimas gracias a todos por su atención, muchísimas gracias por seguirnos por aquí y a través de la página de YouTube.